buenas noches, señores y señores. Bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro en Canal 8 Televisión. Hoy tenemos un programa un poco especial. Normalmente cada semana tratamos un tema en profundidad y lo enfocamos desde diversos puntos de vista aportados por nuestras personas, nuestros invitados en el programa. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Pérez, concejal del Ayuntamiento de La Laguna, diputado del Parlamento de Canarias. Buenas noches, don Santiago. Muy buenas. Y como tenemos a Santiago Pérez, vamos a tratar muchos temas, no un solo tema. Vamos a tratarlos, como les digo, con un personaje únicamente, pero no de manera monográfica. Hay muchos asuntos por los que podíamos empezar. Ante todo, aunque se nos salga un poco del contexto de Canarias, pero que nos afecte directamente, me gustaría que me hiciera un breve resumen o una breve semblanza de lo que nos está pasando o lo que nos va a afectar a Canarias el hecho del Estatuto de Cataluña, que ya es un tema casi cerrado, por no decir cerrado ya, y la negociación que ahora se emprende, posiblemente con el entorno de ETA. ¿Cómo puede influenciar esto, por lo que afecta a las autonomías, al Estatuto de Canarias, que como ustedes saben está en este momento en proceso de reforma, ¿no? Sí, bueno, yo sobre la negociación con la banda terrorista para encontrar una fórmula que asegure la paz, yo no querría hacer especiales, digamos, previsiones, ¿no? Sé que es un objetivo largamente esperado por la sociedad española y que todo lo que se avance en esa dirección, manteniendo las reglas de juego del Estado de Derecho, pues será muy positivo para el País Vasco y por ende para todo el país, ¿no? El Estatuto de Cataluña ha iniciado una dinámica, ha empapado toda la serie de reformas que se están en estos momentos estudiando, tramitando de otros estatutos de autonomía, ha empapado ese proceso de reformas con una lógica que a mí me produce cierta incomodidad. No porque piense que la unidad de España peligra, como está tratando de repetir permanentemente el Partido Popular, sino porque creo que el Estado de las Autonomías, que es un sistema político perteneciente a la familia de los Estados federales, tiene unas reglas de juego. Un sistema político, cualquier sistema político, tiene para la sociedad que lo escoge, que lo adopta, ventajas e inconvenientes. Pero cuando uno no respeta las reglas del sistema político elegido, puede proporcionar más inconvenientes de los que habitualmente aporta y no todas las ventajas. Y un Estado federal no se puede construir desde una lógica de la desconfianza. ¿Se han conculcado estas reglas en la elaboración del Estatuto de Cataluña? Yo creo que en este momento los posibles elementos que los había de inconstitucionalidad están en lo fundamental reorientados a través de la tramitación en las Cortes Generales. Este estatuto en los asuntos más conflictivos ha sido reorientado. Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que es un proceso planteado desde Cataluña por la mayoría de las fuerzas políticas catalanas desde una lógica de desconfianza hacia el Estado, no hacia el gobierno de turno, hacia la organización política y a las instituciones estatales, que tienen un papel esencial que cumplir en cualquier sistema federal, ¿no? En cualquier sistema federal hay conflictos. La conflictividad de competencias es una de las características de los sistemas federales, pero cada vez que se produce un conflicto competencial no deja de ser otra cosa que un conflicto de poder. Ahora, si cada vez que hay un conflicto, una de las partes lo plantea en términos de agravio, lo dramatiza, lo plantea en términos de agresión a su nacionalidad o a su región, las cosas no caminan bien. Y yo creo que este proceso de reforma de los estatutos está demasiado condicionado por una lógica planteada desde Cataluña, que es una lógica basada en la desconfianza, ¿no? ¿Conflicto de poder o conflicto también de intereses económicos? No, todo conflicto de poder puede reflejar conflictos de intereses, ¿no? En definitiva, la política y la política democrática es una forma arreglada de solventar los conflictos de intereses que existen en toda sociedad, ¿no? Y cuando hay un conflicto de competencias, detrás de ese conflicto de competencias puede haber, aunque no necesariamente, un conflicto de intereses económicos, territoriales, de muy diversa índole. Los territorios compiten entre sí, los de un mismo país también, y es natural y sano que eso ocurra. Lo que pasa es que hay que hacerlo en el marco de unas reglas de juego. Y esas reglas de juego tienen como una de sus premisas básicas en nuestra Constitución el principio de solidaridad. ¿Y se ha quebrantado en el caso del Estatuto de Cataluña? Yo creo que en la propuesta inicial había quiebras del principio de solidaridad. Por ejemplo, cuando se pretendía que la fórmula de financiación
de Cataluña se regulara en el Estatuto de Autonomía y se regulara en unos términos exclusivamente relacionados con los intereses de Cataluña. Algo que en parte se ha conseguido a pesar de la... No, yo creo que lo fundamental ha acabado aceptándose una regla constitucional, y es que el sistema de financiación autonómica no puede estar regulado en los diversos estatutos de autonomía. Tiene que ser objeto de una regulación estatal, pactada con las comunidades autónomas, pero a través de una ley específica, que es una ley orgánica estatal. ¿Cómo nos afecta todo esto, estos dos procesos que hemos hablado, el catalán y el vasco, al caso concreto de Canarias y de la reforma del Estatuto? Pues en este momento yo creo que el proceso catalán nos afecta de la siguiente manera. Habíamos trabajado en el Parlamento de Canarias durante casi 2 años con una lógica distinta. Era la lógica de tener un estatuto de autonomía que no fuera muy extenso, pero que sí fuera ambicioso política y constitucionalmente hablando, para dar nuevos enfoques y nuevas expectativas a las peculiaridades de Canarias. Se trataba de ser ambiciosos, pero no para imitar a nadie, sino para tratar de dar nuevos enfoques a necesidades o a expectativas peculiares nuestras, ¿no? Eso lo hemos conseguido, pero al mismo tiempo se ha optado al final por una fórmula de estatuto extenso que convierte el Estatuto de Autonomía casi más que en una ley constitucional, que es lo que son prácticamente los estatutos de autonomía, en una ley administrativa, ¿no? Farragosa, interminable, casi un reglamento administrativo, porque al final se ha acabado aceptando la idea de que más ambicioso es un estatuto, cuanto más grande es, ¿no? Una especie de burro grande, ande o no ande. En el caso del Estatuto catalán supera mucho el articulado a la propia Constitución. Exactamente, española. Porque hay en el trasfondo un planteamiento de desconfianza. Es verdad que a lo largo de los primeros años de la construcción del Estado de las Autonomías, el gobierno estatal de turno se sobrepasó en algunas ocasiones y se metió dentro del terreno de algunas comunidades autónomas, de su terreno competencial. Pero es verdad que todo eso ha ido entrando en una fase de normalización y de estabilización, porque el Tribunal Constitucional ha cumplido con su función y todas aquellas reglas precisas que no estaban en la Constitución, porque la nuestra fue una Constitución abierta desde el punto de vista de la organización territorial del Estado, pues el Tribunal Constitucional ha ido estableciendo unas pautas. Y de hecho la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas en los últimos años ha descendido muchísimo, ¿no? Por eso digo yo que en estos momentos no se puede abordar, al menos así lo entiendo yo, la reforma de los estatutos de autonomía desde una lógica de la desconfianza, ¿no? Sí, vámonos al caso de Canarias y vámonos al principio. Sí. ¿Era necesario reformar o es necesario reformar el Estatuto de Autonomía de Canarias? Necesario en el estricto sentido del término no, pero útil y provechoso podía ser y puede ser. Sobre todo si lo enfocamos desde el intento de conseguir 2 objetivos. Mejorar nuestros mecanismos de autogobierno, y se pueden mejorar notablemente. No nos olvidemos que el nuestro es un estatuto que se aprobó en el año 1982 y un estatuto previsto para una comunidad de las que se llamaban de vía lenta. Y por lo tanto el sistema parlamentario es bastante imperfecto. Se puede mejorar mucho en esa dirección, se puede mejorar, y creo que se ha conseguido, en la regulación que el estatuto hace de las entidades locales, que no es el objetivo del estatuto regular el régimen jurídico de los cabildos y de los ayuntamientos, pero la regulación que tenía el estatuto era notablemente anticuada ya. No olvidemos que el estatuto data de 1982, que se desaprovechó la reforma del 96 para mejorar el encaje de los cabildos y ayuntamientos en la realidad política e institucional de Canarias, y que la ley del régimen local se aprobó en el año 85. Llevamos prácticamente 20 años de desactualización, ¿no? Y sobre todo, se puede y podemos avanzar mucho en conseguir enfoques novedosos, positivos, para aspectos muy peculiares de Canarias, como puede ser el tema de las aguas, por ejemplo, como puede ser una mejor protección de nuestro régimen económico y fiscal. Y en esto no tenemos nada que imitar a otras comunidades autónomas, son temas peculiares nuestros. Creo que este es el terreno en el que más provechosa puede ser la reforma del Estatuto de Autonomía, sin ser imprescindible, insisto, porque además la clase gobernante de Canarias, que lleva 20 años en el gobierno, tiene una gran tendencia, cuando llegan las elecciones, a proponer nuevas reformas para algo así como ir hacia adelante. A Coalición Canaria le cuesta, como a todos los partidos nacionalistas, cuando llegan las elecciones, hacer balance. Y Canarias tiene mecanismos de autogobierno lo suficientemente potentes como para que, si se hubieran aprovechado bien, las repercusiones positivas en la sociedad de Canarias, en su autonomía, en su vida democrática, hubieran sido notablemente mejores, ¿no? Creo eso, que Coalición Canaria tiene una propensión a huir hacia adelante, la tienen todos los nacionalismos en el gobierno o fuera del gobierno, nunca asumen responsabilidades por nada.
Es una tendencia del nacionalismo político que apuntó muy bien Karl Popper en probablemente una de las obras culminantes del pensamiento político del siglo XX, La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Vamos por partes. Una ley electoral que no quiere, Coalición Canaria no quiere su modificación. ¿La ley electoral debe estar dentro del estatuto o no? Hasta la fecha ha estado. Luego, este argumento de Coalición Canaria de que la reforma electoral, el sistema electoral del Parlamento de Canarias no debe estar en el Estatuto de Autonomía es un argumento interesado, porque en el año 1982 se incluyó y en el 96 no solo se incluyó, sino se reformó en las Cortes Generales en un sentido distinto al que había propuesto el Parlamento de Canarias. Es decir, que en el año 96 Coalición Canaria aprovechó la debilidad relativa en la que estaba en ese momento el Partido Popular, que gobernaba pero sin mayoría parlamentaria, para modificar en las Cortes Generales lo que el Parlamento de Canarias había propuesto. ¿Y cómo lo modificaron? En un aspecto esencial, subiendo las barreras electorales. Unos umbrales que impiden en las diferentes islas entrar en el cómputo de los escaños a candidaturas que pueden haber obtenido casi el 30% de los votos en esas islas, ¿no? Esto es profundamente antidemocrático, lo logró Coalición Canaria forzando la debilidad del Partido Popular y lo logró con un objetivo político muy concreto, conseguir que los partidos de implantación meramente insular, Agrupación Palmeras Independientes, la Agrupación Hereña, el Partido Independiente de Lanzarote, Asamblea Mejorera, se vieran forzados por el propio sistema electoral a formar parte de Coalición Canaria sí o sí. La realidad es que con la ley electoral actual, con el actual sistema electoral, los únicos partidos que pueden estar en el Parlamento es el PSOE, el suyo propio, el PP y Coalición Canaria, ¿no? Efectivamente, y que se produce una especie de guillotina sobre manifestaciones muy genuinas del hecho insular. Lo cual lleva a que Coalición Canaria siempre gobierne o bien de acuerdo con ustedes o bien de acuerdo con el PP. Claro, Coalición Canaria ya utilizó y pretende seguir utilizando un sistema electoral que le conviene como partido. La ley electoral, el sistema electoral es la norma más importante en cualquier sociedad democrática y no se puede estar utilizando a conveniencia partidista, ¿no? Por eso los socialistas estamos planteando desde siempre dos objetivos. El primero, rebajar las barreras electorales para colocarlas al mismo nivel que están en las elecciones al Congreso de los Diputados o a los ayuntamientos. Todos los sistemas electorales tienen alguna barrera electoral para que no se produzca una dispersión demasiado grande de las asambleas parlamentarias o de las entidades locales. Pero claro, colocar esa barrera en el 30% es dejar, y se ha dejado, al 30% del electorado de una isla sin representación parlamentaria. ¿Es más fácil que ustedes lleguen a un entendimiento con el PP en este aspecto que con los nacionalistas? Bueno, en estos momentos se ha producido una coincidencia con el Partido Popular que puede mantenerse en el tiempo. Y se ha producido una coincidencia con el Partido Popular alrededor, primero, del objetivo de rebajar los umbrales electorales para democratizar más nuestro sistema electoral al Parlamento de Canarias, y en el objetivo, que es un objetivo muy antiguo del Partido Socialista, desde los albores de la autonomía canaria, que es el de crear una circunscripción de ámbito autonómico, una circunscripción general a la que se asigne un número determinado de escaños. Y a la que se opone radicalmente Coalición Canaria, porque Coalición Canaria está presa de una contradicción. Ellos ahora se pasan todo el día diciendo que Canarias es una tierra única, ¿no? En la propaganda institucional, Canarias es una tierra única. Pero no solo porque Canarias es una tierra singular, decimos nosotros, sino porque el archipiélago es un único pueblo. Y Coalición Canaria teme al reto de presentar un candidato a la presidencia del gobierno y tenerlo que dar a conocer en todas las islas, porque se han convertido en maestros de la técnica de esconder a su candidato. Si es de Tenerife, solo lo presentan en Tenerife y lo esconden en Gran Canaria. Y llegan a decir, como dijo Adán Martín en las pasadas elecciones, que él iba a ser un presidente de Tenerife, pero lo dice aquí. De eso no se sabe nada en la isla de Gran Canaria. Yo creo que esa es una ceremonia bochornosa, nada democrática, con la que sería conveniente ir terminando ya. Porque crear una circunscripción autonómica no le va a proporcionar a nadie ventajas electorales previsibles. A nadie. A nadie. A veces Coalición Canaria dice que a ellos no les va a perjudicar, otras veces dicen que el Partido Socialista quiere esa circunscripción autonómica porque le conviene electoralmente. Nadie puede hacer previsiones. Pero ustedes en cualquier caso estarían casi dispuestos, por no decir dispuestos absolutamente, a pactar con Coalición Canaria para gobernar en esta región. Yo creo que absolutamente dispuestos no. Lo que ocurre es que hay un hecho hasta la fecha incuestionable, y es que en nuestra comunidad autónoma no se han producido mayorías absolutas. No se han producido. Luego, cualquier partido... Y no se pueden producir con este sistema. Es muy difícil. Con cualquier sistema es difícil que se produzcan en Canarias mayorías absolutas. Con este mucho más difícil. Por eso lo defiende tanto, entre otras razones, Coalición Canaria, porque le permite, y hasta la fecha lo ha logrado, estar en el fiel de la balanza.
Sin embargo, si en nuestra comunidad autónoma no es fácil que se produzcan mayorías absolutas, cualquier partido que aspire a convertir sus apoyos electorales en acción de gobierno, sobre todo si es el partido más votado, debe estar dispuesto a negociar. Así es el parlamentarismo, ¿no? Sí. ¿Usted cree que todas estas cosas de las que nosotros estamos hablando aquí en este momento, en este programa, llegan a ciudadanos? Dicho de otra manera, el que se modifique un estatuto de autonomía, el que se cambie un sistema o una ley electoral, ¿cambia sustancialmente las condiciones de vida de los canarios? No, vamos a ver, puede ser muy positivo para que mejoren las condiciones de vida de los canarios en la medida en que permitan instalar al frente de la el mejor gobierno posible, ¿no? Insisto, Canarias tiene herramientas para autogobernarse, para tomar decisiones sobre sus propios asuntos, sobre nuestros propios asuntos, herramientas muy potentes desde hace 20 años. Y los gobiernos que ha habido en los últimos tiempos son muy remisos a hacer un balance, a dar cuenta de su gestión. Y siempre se refugian en nuevas leyes. Reforma del Estatuto de Autonomía, reforma de la legislación de ordenación del territorio... Sí, pero ¿qué nos puede aportar, por ejemplo, esta modificación del Estatuto de Autonomía en los problemas que más nos acucian? Superpoblación, inmigración, paro, una sanidad que no está a la altura de lo que necesitamos, una educación que no tampoco está a la altura de lo que... Yo creo que esos son temas sobre los que el Estatuto de Autonomía no tiene por qué tener una influencia directa. Yo creo que Canarias está mucho más necesitada de un buen gobierno que de tener las mejores leyes del mundo, incluido el Estatuto, ¿no? Ahora, hay aspectos, digamos, que pueden ser muy útiles para una proyección de futuro de nuestro archipiélago. Por ejemplo, una nueva delimitación de las aguas. En estos momentos, las aguas de Canarias son aguas que se miden isla por isla, y prácticamente nuestra comunidad autónoma solo tiene competencias en pequeñas bahías que se producen en cada isla. Es uno de los discursos actuales del presidente, ese ejemplo que pone una casa con muchas habitaciones y unos pasillos por los que puede pasar todo el mundo, ¿no? Esa frase, permíteme que lo diga, es una frase que usé yo muchísimos años antes que el presidente, y la usé justamente cuando estábamos debatiendo en el Senado este tema, en el que algunos, y yo particularmente, hicimos una apuesta muy fuerte para que se acabara aceptando que en Canarias nuestras aguas se delimiten siguiendo la configuración del archipiélago. Es decir, que las aguas entre Tenerife y Gran Canaria sean en lo fundamental aguas canarias, porque hay competencias de Canarias en materia de medio ambiente marítimo en este caso, en materia de transporte, en materia de explotación de nuestros recursos pesqueros o del subsuelo, que en estos momentos se nos escapan de las manos. Yo creo que eso es bueno para el archipiélago, y además es racional, es razonable, ¿no? La sensación de que los canarios vivimos en una casa, por el medio de la cual pasa una autopista, es exactamente la imagen que yo he utilizado muchas veces y que ahora... Pues, que realmente es una autopista marítima. Otro tema, porque se nos acaba esta primera parte, que ir a abordarlo, algunos temas que no se nos queden en el tintero. Tema de la superpoblación, de limitar la residencia, que como dicen ustedes los socialistas, saca Coalición Canarias cada vez que llega... Sí, y lo volverá a sacar. Bueno, de hecho lo ha sacado ya. Pero ¿no es un problema real? Es un problema real, pero no es un problema que se pueda afrontar en los términos que Coalición Canaria lo propone, que son unos términos yo creo que bastante demagógicos. Canarias tiene unos límites a su desarrollo, que por cierto, los que más lo han puesto en riesgo han sido los que han hecho una apuesta agresiva por el desarrollismo, urbanístico, de excesiva obsesión por las carreteras, por el sistema viario y no por el transporte público. Tiene un problema real de sostenibilidad. La afluencia de personas de fuera se va a producir siempre que Canarias tenga una economía próspera, y la nuestra lo es. En Portugal, por ejemplo, que es un país europeo, no se está produciendo prácticamente ningún problema de inmigración, y miren que Portugal tiene relaciones con una parte del África subsahariana, en la que ha tenido colonias hasta prácticamente anteayer. Y Portugal ha sido tradicionalmente una sociedad muy cosmopolita o muy multirracial. En estos momentos no tienen un problema serio de inmigración, porque su economía está estancada. El principal reclamo de la inmigración es la prosperidad. Y es verdad que Canarias es un enclave de prosperidad en toda esta vertiente occidental de África, que va desde el Magreb hasta prácticamente Sudáfrica, ¿no? O sea, también el mensaje de que quien llega ya no sale. Bueno, yo creo que esa es una forma de enfocar el asunto, yo creo que no del todo justificada, porque eso habría que asociarlo a una especie de reclamo de papeles para todos. En estos momentos los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen probablemente las fronteras mejor blindadas del mundo, tienen un problema de sin papeles que van a regularizar de 12 millones de personas, ¿no? Y seguramente si hay alguien que tiene o que ha hecho una apuesta tecnológica, policial, en fin, con todos los medios imaginables al alcance para controlar el fenómeno inmigratorio, son los propios Estados Unidos, ¿no? Al final, las migraciones son tan antiguas como la historia de la humanidad, y al final funcionan
orientándose hacia donde hay un reclamo de prosperidad y de bienestar. Nosotros lo somos, lo es Europa, y en cierta medida nosotros somos una puerta de entrada a Europa, ¿no? Esta es la situación o el problema. ¿Cuál es la solución? Yo creo que es una solución multifactorial. No es una solución... No por limitar la residencia, por ejemplo, que no puedan... Es que además la limitación de la residencia planteada como la está planteando Coalición Canaria, la plantea digamos, a media voz y cuando llegan elecciones. Nosotros formamos parte de la Unión Europea. Formar parte de la Unión Europea nos ha proporcionado ventajas importantísimas a los canarios en estos últimos 20 años prácticamente, y eso implica aceptar un acervo, unas reglas de juego también europeas que Coalición Canaria, aquí con la boca chica, a veces propone que nos saltemos, pero no se atreven a plantearlo en el Congreso de los Diputados, ni en Estrasburgo, ¿no? No se atreven a plantearlo porque saben que no es viable. Yo creo que la solución, si la tiene al flujo migratorio en lo que nos afecta, es una solución a largo plazo, en la que deben influir muchos factores y muchas medidas. Es verdad que tenemos que controlar mucho mejor nuestras fronteras marítimas, pero también las fronteras, digamos, aeroportuarias y portuarias, ¿no? Don Santiago, nos vamos a publicidad un momento, volvemos con temas muy interesantes que quiero preguntarle: la trama eólica, la fusión de Santa Cruz de la Laguna, el protagonismo de José Manuel Soria en algunos asuntos, las Teresitas, quedan muchos temas. Lo dicho, señoras y señores, estamos con ustedes dentro de unos minutos. Continuamos en Punto de Encuentro, señores y señores, en este programa un poco especial en el que hemos invitado a Santiago Pérez, diputado regional por el Partido Socialista y también concejal del Ayuntamiento de La Laguna. Estábamos hablando antes de la pausa publicitaria, don Santiago, del tema de inmigración y de control de fronteras. Para concluir ya, ¿controlamos adecuadamente nuestras fronteras? Hasta el momento no. Yo creo que se está intensificando el esfuerzo. ¿Y quién ha sido el culpable de que no se haya...? Pues mira, yo creo que un poco responsabilidad de todos, preferentemente de los sucesivos gobiernos estatales, porque esta es una responsabilidad esencialmente estatal, ¿no? De todas formas, insisto, yo creo que el fenómeno migratorio es un fenómeno que hay que observar muy a largo plazo y que otra medida importantísima, que es una medida, digamos, estratégica, consiste en reorientar el modelo de crecimiento de nuestra economía. Canarias crece mucho, pero crece empujada por sectores de actividad económica que demandan mucha mano de obra poco cualificada. Y ese es un gran reclamo. Yo creo que los canarios estamos ya en condiciones de intentar que nuestra economía adopte unos patrones mucho más diversificados, sin renunciar a que actividades como el turismo sigan siendo la gran motora de nuestra economía, ¿no? En definitiva, el reclamo de la llegada de inmigrantes es una economía que crece y que crece ofreciendo un tipo de puestos de trabajo que están al alcance de la cualificación de esos inmigrantes. Y hay luego actividades en el sector servicios, por ejemplo, en servicios asistenciales, donde nuestro déficit de servicios públicos están siendo cubiertos por inmigrantes, afortunadamente, porque si no habría muchas familias de Canarias de clases medias, etcétera, que se verían imposibilitadas de atender, por ejemplo, a sus mayores en el propio domicilio. Hay un gran déficit de servicios públicos en este terreno y si no los hubieran cubierto inmigrantes, sobre todo latinoamericanos, yo no sé qué habría pasado con muchas familias, entre otras con la mía, ¿no? Porque los precios de las residencias de cierto nivel son prohibitivos para la economía de la mayoría de las familias. Es decir, es un tema complejo, tiene vertientes muy positivas para nuestra economía, por ejemplo en el sector agrícola, y sus soluciones son soluciones que deben enfocarse a largo plazo, pero sobre todo hay que estudiarlas y hay que aplicarlas en un clima ajeno al dramatismo y ajeno a la xenofobia que a algunos les gusta sembrar. Y esos son unos vientos que cuando se siembran, las tormentas que se producen a continuación son difícilmente controlables. Vamos a otro tipo de diversificación, si a usted le parece bien. Sí. La diversificación energética. Canarias depende del petróleo para moverse, vamos. La energía es lo que nos permite movernos en todos los aspectos. Del petróleo, como le digo, en más de un 99,4% o algo así. Cuando se ha intentado buscar energías alternativas, por ejemplo el viento, surge el concurso eólico y la trama eólica, que tienen ustedes también entre manos en una comisión parlamentaria. Sí. Una desgracia, ¿no? Bueno, hay que decir que las Islas Canarias han ido avanzando, aunque muy poco a poco, en el terreno de las energías renovables. Seguimos cifrando toda nuestra expectativa y toda nuestra, digamos, demanda en energías fósiles como el petróleo
o como en un próximo futuro en el gas, ¿no? Que es una energía menos contaminante que el petróleo, pero muy contaminante en cualquier caso, y una energía fósil, y por lo tanto agotable y no renovable, ¿no? Nosotros tenemos unas condiciones muy idóneas para la utilización de energías alternativas, como por ejemplo la eólica, y cuando se iba a dar un paso significativo en esta dirección, pues todos los procedimientos de contratación se han visto entorpecidos por la llamada trama eólica. Yo creo que esa trama, que está siendo objeto de un proceso judicial hasta este momento bajo secreto de sumario, ha puesto en evidencia algunas irregularidades que por los indicios son muy graves, ¿no? Porque ha habido una relación, insisto, desde el punto de vista de indicios bastante consistente, una relación de favor que le iba a permitir a algunos concursantes relacionados con el poder anotarse y adjudicarse una actividad que es un negocio seguro, ¿eh? Para que nos hagamos una idea, los precios del kilovatio hora están calculados para todo el país y están calculados para hacer rentable la actividad en territorio peninsular, donde el número de horas al año que pueden mover los generadores son la mitad de las que se producen en Canarias, que son unas islas pues dominadas por los vientos alisios, en fin. Dense cuenta la capacidad de rentabilidad que tiene esa actividad tal y como está configurada, la misma y los precios de la energía eólica en nuestro archipiélago. Es un negocio seguro y se ha puesto de manifiesto que había unas relaciones de preferencia, digamos, indiciariamente, pero los indicios son muy sólidos, con alguna esfera del poder, concretamente con la que era entonces la Consejería de Industria, gobernada por el Partido Popular. Esto ha dado lugar a una comisión de investigación parlamentaria que yo creo que debe ir por detrás de la investigación judicial, simplemente porque el Poder Judicial tiene mecanismos... ¿Qué se ha hecho hasta ahora en el Parlamento? ¿Qué es lo que usted está se ha empezado la actividad de la comisión, ha comparecido en una comparecencia muy larga y muy sólida. Yo no sé si, digamos, lo que ha dicho el compareciente es verdad o no, no tenemos todavía criterio de contraste, pero su comparecencia ha sido muy sólida y es la comparecencia de la primera persona que destapó todo este asunto. Es una persona que estaba ligada a una empresa pública, Megaturbinas de Arinaga, cuyo proyecto empresarial era justamente ese, solicitar espacio público en zonas portuarias para instalar grandes generadores, una empresa que se constituyó para explotar la energía eólica y que por decisión de determinados gobernantes no participó en el concurso. Y esta persona, que fue el gran promotor de esa empresa pública, presentó una denuncia porque decía, no quieren que participe la empresa pública para que en este concurso puedan tener una posición de ventaja determinadas empresas privadas que hasta ese momento no existían. Este es el desencadenante de la investigación judicial y de la denuncia judicial, ¿no? ¿Está teniendo en todo esto un excesivo protagonismo José Manuel Soria, el presidente regional del Partido Popular? Sí, yo creo que un protagonismo desde el punto de vista parlamentario y político verdaderamente difícil de justificar. Y prácticamente desde el punto de vista jurídico también. Porque aparece constantemente como quien impulsa la investigación, ¿no? No tanto quien la impulsa como quien quiere ser el protagonista en las sucesivas comparecencias. Y en un tono que los que hemos vivido esas comparecencias nos parece que es un tono amedrentador con respecto y coactivo con respecto a los que comparecen. Las personas que comparecen para cumplir un deber público de colaboración con el Parlamento. Y se encuentran que en la comisión está una persona que les interroga, que les llega incluso a amenazar con querellas como consecuencia de sus declaraciones, de las declaraciones de los comparecientes, y que esta persona es el principal responsable político del Partido Popular, que era el partido que dirigía la Consejería de Industria cuando se produjeron los hechos que están siendo investigados. Porque todos los canarios sabemos que el señor Soria durante muchos años ha sido la autoridad absoluta en el Partido Popular, el que ha exhibido su influencia a la hora de ser él quien propusiera los cargos públicos en el Gobierno de Canarias correspondientes al Partido Popular. El dirigente del Partido Popular, que en el Parlamento, cada vez que ha habido un debate sobre la situación política de Canarias, esto que llaman un poco ridículamente sobre el estado de la nacionalidad, ha subido a la tribuna como si fuera un primer ministro o un jefe de gobierno bis, como si Canarias tuviera dos jefes de gobierno. El jefe de gobierno, Adán Martín, Román Rodríguez y Soria, que subía a la tribuna a contarnos a todos lo bien que lo estaban haciendo los consejeros del Partido Popular. Desde el punto de vista político es juez y parte en los hechos que se están investigando. Tengan o no entidad estos hechos cuando llegue el momento de las conclusiones. Esto desde el punto de vista político es inédito. Esto no debe haber ocurrido nunca. Desde el punto de vista jurídico es muy difícil de sostener,
porque toda nuestra cultura procesal, tanto en el plano judicial como en el plano administrativo, tiene un principio que nadie discute, y es que las autoridades que se ven afectadas por cualquier proceso judicial o por cualquier procedimiento administrativo no pueden participar en el mismo. El señor Soria está claramente afectado, porque él fue quien nombró al consejero de Industria, su hermano además, del que dependía la Dirección General, cuyo director general ha sido detenido, imputado, en fin, y parece que está en el centro de la llamada trama eólica. Luego, don José Manuel Soria no debe estar en esa comisión. Es verdad que no hay ninguna norma en el reglamento del Parlamento que lo prohíba. Y por eso los socialistas no nos hemos opuesto a que José Manuel Soria esté en la comisión, en la que no figura además como miembro titular. Él no fue propuesto por el Partido Popular. Decía el otro día Juan Carlos Alemán, con bastante gracia, que José Manuel Soria está detrás de la cortina en la comisión. Y cuando hay una comparecencia en la que quiere intervenir, sale. Y además sale en un tono verdaderamente difícil de explicar en un ámbito parlamentario. Porque él convierte a los declarantes en interrogados. Y lo dice así. Dígale, señora presidenta, al compareciente, ¿quién interroga aquí? Yo le voy a decir una cosa. A mí eso solo me lo han dicho en mi vida una vez en una comisaría. Y el comisario que me lo dijo, yo creo que afortunadamente, pocos meses después, era el acusado y yo el acusador. Esto de, dígale quién interroga aquí, dígale quién manda aquí, los ciudadanos que van a declarar un parlamento van a cumplir un deber público y deben tener un grado de garantías como el que tenemos los diputados cuando hablamos en un parlamento, porque si no van a ir temerosos. Y probablemente es lo que el señor Soria, con esta situación tan poco habitual, yo diría que tan insólita en un régimen parlamentario, en fin, homologable, pretende, ¿no?, que los sucesivos comparecientes acudan con un cierto temor a ser interrogados por José Manuel Soria, incluso sobre temas que no están en el objeto de la citación parlamentaria. No se les llama al Parlamento para que contesten todo lo que el señor Soria quiera que contesten, ¿no?, sino para el objeto de la citación parlamentaria de la que se les cursa. En cualquier caso, ya veremos en qué acaba todo esto. Está, como usted dice, sujeto a un proceso judicial, de momento sometido a secreto de sumario y también a la investigación de una comisión parlamentaria. No es el único caso, digamos, irregular, por no calificarlo. No, hay un caso muy llamativo que se ha producido en el municipio de Telde, y hay algunos casos más. ¿Estamos necesitados de una operación manos limpias? No, yo creo que de una operación manos limpias no, pero que del Poder Judicial, necesitados de que el Poder Judicial y que el Ministerio Fiscal realicen la función que les corresponde en el Estado de Derecho, sí. Aquí ha habido asuntos que han generado un notable escándalo social y que transcurre el tiempo y van quedando una especie de olvido, de impunidad, que resulta desmoralizador para los ciudadanos que creen, que creemos en el Estado de Derecho y en el principio de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? ¿Las Teresitas, por ejemplo? Por ejemplo, el caso de las Teresitas. Yo creo que el caso de las Teresitas, que conozco a fondo, constituye una operación inmobiliaria sin precedentes. Unos empresarios que consiguen un crédito para comprar el frente de playa de las Teresitas y los terrenos que están detrás, los llamados valles de Huertas y del Cercado, y que 2 años después le venden el frente de playa, es decir, una parte de lo que compraron al Ayuntamiento de Santa Cruz por 8.500 millones de pesetas. Y además pactan en ese momento que el Ayuntamiento les recalifique la trastienda, ¿no?, la zona de los valles, que acaban de vender por 17.500 millones de pesetas. Donde había 5.000, se han 8.000 por un lado y 17.000 por otro. 25.000 millones de pesetas. Y la pregunta es, ¿y para los intereses públicos qué contrapartida ha habido? Porque un ayuntamiento que defendiera los intereses públicos habría pactado cosas parecidas a la siguiente. Yo les recalifico la zona de los valles, que además se va a convertir en primera línea de playa si no se edifica el frente de playa, como pretende el Ayuntamiento de Santa Cruz, y a cambio de las plusvalías, del incremento del valor de los terrenos que esa recalificación va a producir, me ceden el frente de playa o me lo venden por un precio módico como carga del planeamiento. Porque toda nuestra cultura urbanística y todo nuestro derecho urbanístico tiene como uno de sus principios fundamentales el retorno para la hacienda pública, para el patrimonio público, de parte de las plusvalías que se producen por el proceso de planeamiento. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha tomado decisiones muy fuertes. Ha aprovechado, la clase gobernante de Santa Cruz, encabezada por don Miguel Cerolo, ha aprovechado un objetivo noble, una vieja aspiración del pueblo de Santa Cruz, que es que no se edificara en el frente de playa y que la playa de las Teresitas siguiera siendo una playa pública, la playa del pueblo de Santa Cruz. Sí, yo no quisiera ser en esto abogado del diablo, sí, pero creo recordar que 4 concejales de su propio partido en la anterior legislatura avalaron este proceso con su... En mala hora y con la posición claramente en contra
de quien entonces era el secretario general del partido en Tenerife, que es el que le está hablando en este momento. Yo no les pedí que votaran en contra, les pedí simplemente que se abstuvieran, para que no se asociara al Partido Socialista a una operación urbanística que estaba destapando un verdadero sentimiento de escándalo en los sectores mejor informados de la sociedad de Santa Cruz, porque al final este tipo de operaciones tienen un gran aliado en el apagón informativo. Es decir, la gente que en Santa Cruz está informada, funcionarios, profesionales, abogados, urbanistas, arquitectos, el propio Colegio de Arquitectos emitió un comunicado público muy significativo pidiendo que todo ese proceso fuera un proceso claro en cuanto a las plusvalías que se iban a producir, a los precios que se iban a pagar. Lo que hizo Miguel Serolo, y consiguió para ello el apoyo de toda su corporación, incluidos los concejales socialistas, por cierto, alguna de los cuales ahora es asesora de don Miguel Serolo. Eso lo iba a decir, eso sí, me llama también la atención, con unos buenos emolumentos. Lo que hizo Miguel Serolo, que es muy hábil, pero que a veces se pasa de listo, porque la diferencia, decía un amigo mío, Pedro Molina, entre ser inteligente y ser listo, es que uno de inteligente no se puede pasar nunca, pero de listo sí. Lo que hizo Miguel Serolo fue aprovecharse de un noble objetivo, de una vieja aspiración del pueblo de Santa Cruz, en la que, por cierto, Ati nunca había creído, porque estuvieron durante muchos años R con el propósito de urbanizar el frente de playa, para, detrás de ese objetivo noble, llevar a cabo una operación inmobiliaria espectacular. Aquí hay algo que ha fallado, y lo que ha fallado es la defensa de los intereses públicos. Y se han utilizado potestades administrativas, es decir, el poder de la administración municipal, que es muy fuerte en el terreno urbanístico y muy potente en el plano presupuestario. Se ha utilizado todo ese poder para un fin distinto del que lo justifica, porque el único fin que justifica el poder de la administración, sus prerrogativas, es la defensa de los intereses públicos. Y toda esta operación se ha desarrollado con unas plusvalías espectaculares. Donde había 5.000 millones, han aparecido 25.000 millones de pesetas. Eso no ha sido fruto meramente de la economía de mercado, de que una persona hoy compró, se quedó ahí, a ver qué pasa dentro de 5 o dentro de 10 años. No. El incremento del valor de los terrenos lo ha producido la administración, comprando primero por 8.500 millones de pesetas el frente de playa, con unas tasaciones que cualquier persona que entienda estas cosas y vea el informe que emitió el interventor en el Ayuntamiento de Santa Cruz, comprueba que el interventor del Ayuntamiento de Santa Cruz se sentía notablemente comprometido, y luego recalificando la zona de los valles para permitir construir allí cientos de miles de metros cuadrados. En cualquier caso no hay unanimidad dentro de su propio partido al respecto. Usted forma parte del, digamos, llamado sector crítico del PSOE. Yo más que del sector crítico, porque he sido secretario general en este asunto y en otros, ¿no? Yo creo que soy un representante bastante, digamos, característico del sector, vamos a decir, más izquierdista del PSOE, si queremos utilizar la terminología convencional. Yo diría no, jacobino. No, jacobino no, porque yo soy una persona muy comprometida desde siempre con el autogobierno de Canarias y con su desarrollo, y eso tiene poco que ver con el jacobinismo, ¿no? El jacobinismo tiene que ver con el centralismo político, no tiene nada que ver con eso. Pero estoy muy comprometido más con la idea de que en Canarias los partidos políticos tengan el suficiente grado de independencia, que no sean, vamos, meras sucursales de los poderes económicos más influyentes. Mi gran reto del pasado, del presente y del futuro es que el sistema de partidos en Canarias sea un sistema de partidos que permita que las decisiones políticas no reflejen solo la voluntad de los sectores económicos y sociales más influyentes, sino también, y yo diría que preferentemente, los intereses generales. Y yo batallaré siempre porque el Partido Socialista esté en esa sintonía. Si eso es ser izquierdista, yo soy izquierdista. Si eso es ser simplemente un demócrata consecuente, que a mí me gusta mucho más utilizar este calificativo, yo lo soy, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿con usted sería difícil llegar a un acuerdo entre los socialistas y Coalición Canaria, entre socialistas y nacionalistas? ¿Más fácil o más difícil que con Fernando López Alguer, por ejemplo? Yo le diría lo siguiente. Yo estoy convencido que en Canarias necesita un gobierno de signo progresista. Ese gobierno necesita, para adoptar esa orientación, la presencia del Partido Socialista. Hay que negociar. Yo le puedo asegurar, llevo prácticamente una legislatura en el Parlamento de Canarias negociando a diario con los representantes de Coalición Canaria, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía. Pregúntele a ellos si es fácil o difícil negociar con Santiago Pérez, ¿no? Yo soy un viejo negociador, he negociado en mi vida de todo, hasta gobiernos. El gobierno de Canarias que se estableció en el año 1985, la primera crisis política que hubo en el archipiélago, en nombre del Partido Socialista lo negocié yo, y era un muchacho, porque así lo decidieron entonces Jerónimo Saavedra y Alberto de Armas. He negociado convenios colectivos, he negociado parlamentariamente muchas leyes importantes en las Cortes Generales. Nunca tuve problemas con el Partido Popular cuando los socialistas éramos mayoría y el Partido Popular minoría.
Y yo era el secretario general de los socialistas del Senado y por lo tanto responsable de la política legislativa de nuestro partido en esa Cámara, ¿no? ¿Es negociable, por ejemplo, la policía autonómica, la implantación de la policía autonómica? Es negociable. ¿Necesaria? No es necesaria, pero es negociable y puede ser útil como otras tantas cosas. Lo que pasa es que Coalición Canaria en ese tema también está tratando de hacer política partidista. Yo creo que ellos tienen la ensoñación, que me parece muy legítima, de que esto sea un Estado pequeño. Y un Estado necesita una fuerza armada. Y el primer paso para tener una fuerza armada es tener una policía. Yo creo que viene bien a Canarias tener una policía autonómica, pero no es nada imprescindible. Y en cualquier caso, no está en el primer renglón, ni mucho menos de la agenda socialista. Sí la está en la agenda de Coalición Canaria, porque ellos son muy partidarios de formular estas propuestas nacionalistas, en fin, llenas de dobles mensajes cuando llegan las elecciones, para llenar de contenido una mochila que durante estos últimos años, una mochila de acción del gobierno, está bastante vacía, ¿no? ¿Se puede defender los intereses de Canarias sin ser nacionalista? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que a Canarias, viendo las cosas con una cierta perspectiva histórica, le ha venido bien que exista Coalición Canaria, pero no es imprescindible, ¿eh? Y lo digo con toda tranquilidad. A lo largo de la consolidación de nuestra autonomía, en los momentos más importantes de negociación con Europa, los grandes temas de Canarias los ha negociado el Partido Socialista. Esto hay que estar, digamos, muy de espaldas a la realidad para no reconocerlo, ¿no? Es más, muchos de estos nacionalistas, en los primeros tiempos de la autonomía, cuando se estaba fraguando la autonomía política en Canarias, no creían en eso. En fin, esta es la historia que una persona como yo, que tiene 50 años y que ha estado años en política, ha vivido en vivo y en directo. Es decir, no estoy hablando de cosas del siglo pasado, sí, pero no de hace 100 años, quiero decir. Hablando de necesidades y de intereses electorales, ¿es una necesidad o es otro barullo electoral la fusión entre Santa Cruz y La Laguna? Yo creo que la fusión entre Santa Cruz y La Laguna es un viejo asunto. Ha sido propuesto desde hace muchos años. Antes que nada, ¿las ciudades están fusionadas físicamente? Sí, bueno, pero es que si nos ponemos con ese termómetro, prácticamente toda la isla de Tenerife es un continuum urbano, ¿no? Los urbanistas y las personas que hacen ese tipo de análisis dicen que la ciudad de Tenerife llega hasta el final del Valle de la Orotava por el norte y hasta el final del Valle de Güímar por el sur. Pero que exista una conurbación importante no implica que tenga que haber un solo municipio, porque toda esa conurbación está formada por comunidades vecinales, por ciudades distintas, cada una con su historia. La Laguna tiene una larga historia y, a mi modo de ver, una gran expectativa de futuro, y está siendo acosada de vez en cuando le conviene a ciertos dirigentes políticos, entre otras cosas porque no tienen mucho más que ofrecer. Acosada, literalmente, como municipio, desde Santa Cruz. La fusión es un tema debatible, como todo en democracia. A mí me parece una falta de respeto que sea desde la alcaldía de Santa Cruz, donde reiteradamente se plantea eso. ¿Usted siempre ha sido contrario? He sido siempre, porque he creído siempre en La Laguna, porque me eduqué así y porque en unas islas donde los nacionalistas nos están todo el día dando doctrina de que hay que respetar la identidad de los pueblos, la personalidad, si hay un municipio con una personalidad afianzada en esta isla y en Canarias, La Laguna. Parece que esa doctrina sirve para todo menos para La Laguna, porque la fusión, tal y como la han planteado, está planteada en términos de absorción, es decir, convertir a La Laguna en una parte más del gran municipio metropolitano. Ha dicho la actual alcaldesa que sí, pero que con la alcaldía en Aguere. Yo tengo una forma, creo que más seria de argumentar en política, que empieza y termina por considerar a los ciudadanos como personas inteligentes. La alcaldesa Laguna es de otra cultura política, yo creo que de la cultura más rancia de la derecha de nuestro país. No considera quiere decir que no considera me parece ese argumento, a los ciudadanos. Ese argumento me parece patético y además me parece que es una falta de respeto a los ciudadanos de La Laguna, por una razón, porque durante 20 años los dirigentes de ATI, que han gobernado el Cabildo o han disfrutado del gobierno del Cabildo, del Ayuntamiento de Santa Cruz y de La Laguna, han ido tejiendo por la vía de los hechos su proyecto de absorción de La Laguna. Durante los últimos 20 años, ninguna gran inversión cultural con perspectiva de futuro se ha hecho en La Laguna. Yo le puedo decir 3 grandes inversiones culturales en Santa Cruz. El recinto ferial, que a la postre es un recinto para grandes acontecimientos de masas, musicales, de gran público. El auditorio y ahora el centro Óscar Domínguez. En La Laguna, en estos 20 años, 0 inversiones con perspectiva de futuro. La Laguna como parque temático de Santa Cruz, como un lugar patrimonial, eso sí, pero perspectiva de futuro, 0 inversiones. Y eso ha implicado que en estos 20 años La Laguna ha perdido el liderazgo, conscientemente se lo han hecho perder, en un tema en el que La Laguna estaba indiscutiblemente bien situada, que es en la actividad cultural, en fin, porque La Laguna ha sido universitaria, etc. Durante todos estos años,
han ido concibiendo un sistema viario, un sistema de carreteras, concebido expresamente como si la isla empezara y terminara en Santa Cruz, como si todos los caminos empezaran y terminaran en la Plaza de España. Esa es una forma de entender la isla que no corresponde a la forma de ser de Tenerife, a lo que yo llamo el alma de Tenerife. Y han ido rodeando la laguna, y pretenden seguirlo haciendo en el futuro, de una especie de abrazadera de vías que hipoteca las perspectivas de futuro de nuestro municipio. Y esto lo han ido haciendo, como digo yo, pasito tuntún, ¿no? Aprovechándose de que han estado instalados en el gobierno del Cabildo, en el de la Laguna y en el de Santa Cruz. ¿Cree usted realmente que es un proceso premeditado? Yo me remito a los hechos, ¿no? Uno de los últimos episodios. Se han negado a que a la Laguna se aplique la ley de grandes ciudades. ¿Por qué? La ley de grandes ciudades no solo implica mejorar los mecanismos de gobierno, incluso fortalecer el papel del gobierno, es una cuestión de estatus político. ¿Por qué en estos momentos se aplica la ley de grandes ciudades a Santa Cruz, a Las Palmas de Gran Canaria, a Telde? Y se han negado, en la Laguna se han negado a pedir la aplicación a la Laguna de la ley de grandes ciudades, porque no creen en el rol político de la Laguna. La ley de grandes ciudades es una cuestión también de estatus político, de rango, ¿no? La Laguna no puede estar fuera del club de las grandes ciudades. En el futuro las principales decisiones políticas se harán tomando en cuenta el criterio de las grandes ciudades. Y la Laguna está fuera. Yo creo que la Laguna ha tenido durante más de 20 años un caballo de Troya, que ha sido ese caballo de Troya formado por los sucesivos gobiernos de ATI. Los gobiernos de ATI no han creído en la Laguna, han hecho cosas. Durante 20 años da mucho tiempo para hacer cosas. Pero no han tenido en la cabeza, digamos, un compromiso afectivo con la Laguna. No han tenido en la cabeza un proyecto de futuro para la Laguna que aproveche las grandes expectativas que tiene la Laguna en todos los órdenes. ¿Va a ser usted candidato de nuevo No lo sé. Yo he sido candidato del Partido Socialista. ¿Le apetece? Vamos a ver, a cualquier dirigente político le apetecería, lagunero, que se sienta lagunero, le apetecería ser candidato para ser alcalde de la Laguna. Yo he tenido el honor de encabezar la candidatura del Partido Socialista en 3 ocasiones. La verdad es que la primera muy improvisadamente, porque el que había sido nominado candidato al final renunció. Era Pedro González, si no me falla la memoria. A mí se me pidió que fuera candidato prácticamente 2 meses antes de las elecciones y con una muy mala expectativa electoral. Luego he desarrollado un trabajo muy intenso en la Laguna. Yo digo que a favor de la Laguna y en contra de nadie, ¿no? Que nos ha permitido, entre otras cosas, como fruto de mi trabajo y también del de muchos compañeros, obtener unos magníficos resultados en la Laguna cuando el PSOE ha tenido muy malos resultados en las demás grandes ciudades de Canarias. En el año 99 sacamos 13 concejales en la Laguna, en el peor momento de la historia reciente del PSOE, que sacó 5 concejales en Las Palmas, 5 concejales en Santa Cruz y 1 en Telde. 13 en la Laguna, que en buena medida comparte los fenómenos electorales de las grandes ciudades. Desde esa plataforma, cuando las encuestas sonríen al Partido Socialista, porque el PSOE está ahora en un buen momento, probablemente no en el mejor momento imaginable, pero en un buen momento, la Laguna es un objetivo irrenunciable para los socialistas. ¿Es un feudo del PSOE la Laguna? ¿Es? ¿Un feudo tradicional de los PSOE? No es ningún feudo, pero es un municipio que tiene en el Partido Socialista uno de sus grandes valadores, y gran parte de la población de la Laguna eso lo ha entendido siempre. La Laguna ha tenido durante 20 años un gobierno que ha sido una especie de caballo de Troya, que ha ido amarrando a las expectativas de futuro de la Laguna, en lugar de liberándolas, amarrándolas, al servicio de un proyecto en el que la Laguna no cuenta, que es el proyecto de ATI. Para ATI, la isla de Tenerife empieza y termina en Santa Cruz, y Santa Cruz es nuestra capital. Yo quiero a Santa Cruz y la respeto, y deseo lo mejor para el futuro, pero no a costa de la Laguna. Yo creo que el alma tinerfeña es como es, y que los sucesivos alcaldes de ATI en la Laguna no han creído en la Laguna. Y el Fidio Alonso, que sí creía, tenía una posesión de debilidad tan grande que no le dejaban desenvolverse. Él mismo ha reconocido recientemente que estuvo a favor de la fusión, no porque creyera en ella, sino porque la obligaban, cosa que yo no habría hecho como alcalde, pero él la hizo y lo ha reconocido. Yo creo que la fusión desde Santa Cruz está planteada como una especie de acoso a la Laguna. Me duele que se haga desde la alcaldía de Santa Cruz. Esto lo podría hacer un partido en su programa electoral, es un tema, insisto, perfectamente discutible, que yo no comparto, que combatiré siempre que pueda, pero hecho desde la alcaldía de Santa Cruz es simplemente una falta de respeto. Y eso lo está pudiendo hacer Miguel Serolo, desde la alcaldía de Santa Cruz, porque cuenta con la complicidad de una alcaldesa que no está a la altura de la representatividad, de la personalidad y de la importancia del municipio de Laguna, porque no creen en él. Entonces, el Partido Socialista, porque yo no quiero evadir respuestas, el Partido Socialista tiene una dirección política, tendrá que hacer una propuesta
tendrá que acertar porque la alcaldía de La Laguna está al alcance del Partido Socialista. Es la única de las grandes ciudades en las que hemos ganado las dos últimas elecciones celebradas, las generales y las europeas. No les valdría otra cosa que la mayoría absoluta, ¿no? En general, los hechos, dice el dicho que la mejor forma de pensar en el futuro y de prever el futuro es constatar qué ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que en la isla de Tenerife, hasta la fecha, el Partido Popular es un mero bastón de apoyo de ATI. Esta es una gran responsabilidad del Partido Popular en Tenerife y en La Laguna, porque el Partido Popular dice no creer en la fusión, pero luego sustenta a gobiernos que trabajan calladamente a favor de la fusión. Esta es una gran responsabilidad del Partido Popular en La Laguna. Y por eso, porque esto lo entiende así una buena parte de los ciudadanos de La Laguna, que votan al Partido Popular en otras elecciones, votan Partido Socialista en las elecciones municipales. Han votado mi candidatura en 3 elecciones ya consecutivas, un gran número de los votantes laguneros que luego votan Partido Popular en las elecciones generales o al Cabildo, por ejemplo, ¿no? A usted se le acusa, o se le critica, mejor dicho, de ser un político que tiende a crispar las situaciones, o a crispar incluso la política, la vida municipal. Mire, yo me he visto obligado a defender unos apoyos electorales muy fuertes y una representatividad muy fuerte que nos habían dado los ciudadanos de La Laguna en un clima muy hostil. ATI, después de que nosotros le ganamos las elecciones en La Laguna, estaba dispuesta a hacer lo que hubiera que hacer para terminar con nosotros, para que eso no se volviera a repetir. Para que usted no fuera alcalde. Exactamente. Y lo consiguieron. Es que el poder es una herramienta muy fuerte. Pero nosotros conseguimos revalidar 11 concejales. Le voy a decir algo. Miguel Cerolo llegó a la alcaldía de Santa Cruz arropado por Manuel Hermoso con 11 concejales. Orama fue alcaldesa de La Laguna con 10. Elfidio Alonso ha sido con 11. Y nosotros cuando obtenemos 11 desde la oposición y en un clima de cerco político indudable, esto pareció la gran derrota. Hoy en el ayuntamiento, Oramas tiene 11 concejales y nosotros tenemos 11 también. Y eso que en las elecciones fomentaron una candidatura títere, que fue la de Masca, dirigida exclusivamente y alentada por Coalición Canaria a hacerle daño al Partido Socialista. Es sentido de ustedes, ¿no? Claro, y alentada por Coalición Canaria. En las elecciones municipales, la propaganda de Masca, que era un partido inexistente, era una propaganda en papel cuché, que solo podía compararse en calidad a la propaganda de Coalición Canaria. Esto es lo que hemos vivido mucho. Y en ese clima, y en un mal momento para el Partido Socialista, porque el 2003 no era un buen momento, sacamos 11 concejales. Mire, yo he visto dirigentes políticos, en fin, a los que nadie ha llamado nunca a ser crispadores, como por ejemplo Maragall, que obtuvo más votos que Pujol en unas elecciones, pero menos escaños. Es decir, Maragall perdió y estuvo un mes diciendo que había ganado. Nosotros ganamos en votos y en concejales, por 13 a 10. Me refería no tanto al proceso electoral, sino luego a la forma de conducir la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna. En política hay que estar dispuesto a desempeñar el rol que a uno le toca. Y el rol de jefe de oposición en La Laguna, después de haber ganado las elecciones, era un rol difícil de desarrollar. Lo habremos desarrollado con aciertos o con errores, pero tuvimos 11 concejales y nos ganaron las elecciones con toda esa, digamos, vorágine de poder por 1,5 puntos y un concejal de diferencia, aunque parecía que aquella había sido la mejor victoria, la más inapelable de todos los tiempos. Yo cuando he tenido en política que desempeñar otros papeles, de negociador, por ejemplo, he negociado, se lo he dicho antes, y tengo una larga trayectoria de negociaciones que he llevado a buen puerto y que creo me han demostrado, me han acreditado como un negociador práctico, ¿no? Tenaz y práctico. Lo que pasa que, mire, yo creo que Coalición Canaria ha tenido difícil para meterme el diente a mí. No me pueden acusar de que no esté preparado, de que no tengo una trayectoria política, digamos, básicamente coherente. No me pueden acusar de que no le haya dedicado a La Laguna muchísimas horas. Entonces, ¿cuál era la forma de atacarme? Decirme que era un crispador. Y esas cosas, a base de repetirlas, calan, ¿no? Porque la política contemporánea, lamentablemente, lo decía ayer en un reportaje interesantísimo, el que fue vicepresidente de Clinton, Al Gore, en la política contemporánea, los argumentos, que son lo característico de la cultura democrática, se han sustituido por los spots televisivos, por los eslóganes machaconamente repetidos. Y si se dice muchas veces que Santiago Pérez crispa con medios muy potentes, pues al final parece que eso es verdad, porque además a Santiago Pérez le ha tocado, con sus compañeros, a ejercer una labor de resistencia que ha colocado al Partido Socialista en la mejor disposición posible para ganar las próximas elecciones municipales, una vez que los vientos han empezado a soplar a favor del Partido Socialista, los vientos de la política nacional, los vientos de las encuestas, ¿no?
Don Santiago, se nos acaba el tiempo. Hablaríamos de muchos temas más, sin duda, pero el espacio que tenemos en televisión es a la fuerza limitado. Yo le agradezco el que haya estado esta noche con nosotros en Punto de Encuentro, en Canal 8 Televisión, así como a todos ustedes, señoras y señores, la atención que nos han prestado, y los cito para dentro de una semana, cada martes a las 9 de la noche en Punto de Encuentro.